Bienvenidos a otro episodio de Dale alas a tu sueño americano. Si eres un emprendedor extranjero y sueñas con hacer negocios en Estados Unidos, este episodio es para ti. En un episodio anterior hablamos con el abogado de inmigración Víctor de la Flor sobre los aspectos legales de la visa E2, pero hoy traemos algo un poco diferente. La historia de alguien que ya pasó por el proceso y lo hizo además sin abogado. Mi invitado de hoy es David Garrido, un inversor y agente de bienes raíces que llegó a Estados Unidos con esta visa y ahora se dedica a los flips inmobiliarios. Nos contará cómo fue su experiencia, los retos de hacer el proceso por su cuenta, cómo estructuró su negocio, qué le permite y qué limitaciones tiene ese visado y qué ha tenido que hacer para poder renovarlo. David, bienvenido al programa. ¿Cómo estás? Gracias, Carlos, gracias. Pues aquí muy contento de estar aquí contigo, de nuevo. De nuevo. Pues sí, tenemos aquí muchas preguntas, sobre todo el proceso por el que ya has pasado. Am, Empecemos. A ver, David, cuéntanos un poco sobre tu historia, de dónde eres, qué te motivó a sacar la visa E2 para venir aquí a Estados Unidos. Cuéntanos todo ese proceso por el que has tenido que pasar. Bueno, pues el proceso es divertido, no exento de algunos riesgos, pero así es la vida, ¿no? Entonces, yo soy español, como mi acento puede delatar, de Madrid, también parcialmente como Carlos. Y bueno, pues en el 2013 ya decidimos salir de España porque no nos encontrábamos cómodos. La situación, el negocio que yo tenía, que era de asesoramiento financiero, entonces siempre he estado relacionado bastante con el mundo de las finanzas o de bienes raíces o real estate, y decidimos en ese momento irnos a México. Estados Unidos fue algo que parecía inalcanzable por los requisitos legales inicialmente, y la opción más sensata aparentemente, que luego no fue llegar a México, y llegamos en el 2013 y estuvimos como 2 años y medio más o menos en México. Primer año fue bien, bien, el segundo año ya no tanto, nos pegó mucho la tasa de cambio, no hacíamos tema inmobiliario, aunque hicimos algunos pequeños proyectos en Puebla, en la ciudad de Puebla, a 1 hora, 2 horas de México, capital, y decidimos, bueno, pues no querer volver atrás, ¿no? Sino vamos a seguir a donde inicialmente era la idea, ¿no? Y decidimos aplicar por esta visa, ¿no? Por la visa E2 desde México. Oye, pero la mayoría de los solicitantes que están que están empezando este proceso, muchos utilizan abogados especializados para este trámite, pero tú decidiste hacerlo solo. ¿Por qué tomaste esa decisión? Bueno, la verdad es que no tuve mucha suerte con los abogados que contratamos, ¿verdad? O que pedimos la solicitud, ¿verdad? Yo creo que la persona que te atiende es muy importante a la hora de tomar la decisión, ¿verdad? Cada uno de estos 4 abogados que visitamos, o sea, nosotros ya desde México viajamos periódicamente a Estados Unidos por vacaciones, ¿verdad? Y llegamos a Texas porque, bueno, pues era el viaje más cercano desde la Ciudad de México y más corto para entrar a Estados Unidos. O sea, realmente llegamos un poco por casualidad bueno, y como decimos en España, como la cabra tira al monte, que quiere decir que somos personas inquietas y nos gusta investigar, pues empezamos en esos primeros viajes ya a investigar un poco, bueno, pues el precio de la vivienda, costo de vida, cosa que recomiendo siempre a la gente que vaya a emigrar. No vayáis a un sitio sin conocer, porque uno Claro, puede tener una expectativa de algo y quizás no es la que luego se deduce, ¿verdad? Entonces yo aconsejo siempre, por ejemplo, pues ver cuánto vale una casa, cuánto vale alquilarla, cuál es el costo de mantenimiento, cuánto vale ir al supermercado. Las cosas que tú compras las puedes mantener fuera del lugar en el que estás, cosas que son puramente de sentido común. Entonces, en esos viajes aprovechamos para buscar abogados y, bueno, pues algunos nos ofrecían una franquicia, me parecía o sea, comprar una franquicia para alguien que no está familiarizado con esa franquicia no me parecía muy sensato. Entonces, otro nos dijo, no, tú entras con un visado estudiante y luego te cambias. Digo, pero ¿por qué voy a tener que entrar con un visado estudiante, verdad? Otro fue, no recuerdo, o sea, no recuerdo muy bien, pero los 4 que visitamos
ninguno de los cuatro parecía ni yo entenderles a ellos, ni ellos entenderme a mí. Claro, no Ok. tenías, no podías tener esa buena comunicación y también, pues, es entender que al principio del proceso, ni siquiera entender bien cómo era ese visado específicamente, sobre todo para lo que tú querías hacer. Am, ¿Cuáles fueron tus mayores desafíos para aplicar a este tipo de visado sin un abogado? Bueno, la verdad es que, por ejemplo, como te digo, en uno de esos, como viajábamos bastante a menudo, esos 2 años y medio, pues conocimos a una pareja española que habían ellos hecho también su visado E2, ¿verdad? Eh, que vivían aquí en ese momento en San Antonio, ellos siguen en Texas, pero ahora viven en Victoria. Muy buenos amigos míos, Alfonso y Susana, y Alfonso, él la había aplicado a esa E2, ¿verdad? Y la había hecho solo también, ¿verdad? Él me ayudó un poco y luego hay que ser sincero, mira, la Embajada de Estados Unidos en México me ayudó mucho, mucho en el proceso. Realmente la persona que no, yo nada más que llegué a ver a esa persona una vez, sé que era un chico joven, más que yo, es al que le entregamos el famoso binder o binder, ¿verdad? La carpeta, donde él, cuando nosotros íbamos mandando, como nosotros no sabíamos la legalidad de las medidas, me refiero a la medida de la carpeta, o sea, las carpetas llevan una medida, no pueden llevar un mayor número de documentos para que la lectura, digo en ese año cuando nosotros sacamos la visa, que fue en el 2015, ¿verdad? Eh, Esos pequeños requisitos que el abogado obviamente sabe, ¿verdad? Cómo rellenar bien la solicitud y demás, pues el chico que nosotros nos tomó digamos, los documentos, ayudante del cónsul, ¿verdad? Pues el tío, muy correcto, que me llamaba por teléfono, me mandaba un correo, esto te lo devuelvo, no me lo puedes mandar así y tal, porque yo le explicaba, mira, yo voy solo, no voy sin abogado, ¿verdad? Y el tipo, la verdad es que el plan de negocio lo hice yo, porque obviamente tengo ciertos conocimientos al ser asesor financiero en España, ¿verdad? Entonces el plan de negocio lo hice yo y realmente la persona me ayudó bastante. Esa es la realidad, que la persona me ayudó bastante. En la renovación ya no fue tan fácil, ¿vale? Eso si quieres más, Sí, ya más adelante hablamos hablamos de más eso. adelante, sí. Pero hubo momentos durante ese proceso, sobre todo al principio, en los que sentiste que necesitabas la ayuda de un profesional o que te hubiera sido facilitado más las cosas, por lo menos, o no. Si supieran Mi, exactamente lo que tú querías, o simplemente tuviste mala suerte con los abogados con los que hablaste. Bueno, yo creo que tuve mala suerte. Yo creo que tuve mala suerte porque además calificar a un buen profesional, calificar a todo un grupo por Sí. algo que te ha podido pasar temporalmente no tiene, que decirte, es injusto, ¿verdad? Eh, pero en ningún caso, honestamente, Carlos, yo sentí que no podía hacerlo solo. Pero también es verdad que no todo el mundo tiene un poco a lo mejor la firmeza o la creencia que yo en ese momento podía tener o estar enfocado en algo, o sea, no tanto enfocado en algo, yo siempre, por ejemplo, a mi hijo le digo, mira, no es tan importante saber lo que quieres, sino saber lo que no quieres. Y en mi caso, lo que no quería era, después de haberme ido, era volver a España. No porque yo en España estuviera mal, podría volver a empezar otra vez el negocio que yo ya tenía inicialmente, Sí, pero me parecía una obra inacabada. Entonces, para mí, estar enfocado en la consecución me hizo estar más firme y realmente no pensé nunca en que si el abogado me habría ayudado más o menos, pero no puedo culpar obviamente al todo el colectivo de abogados porque lógicamente abogados hay muchos y lógicamente sí se usan a diario porque no sí, pero más bien fue una también. experiencia personal, ¿no? Oh, no, claro, y también porque tú estás más involucrado, tú sabes cómo hacer ese tipo de búsquedas, pero habrá gente que igual no tiene el tiempo para buscarlo y prefieren simplemente contratar a alguien que les facilite todo el proceso. Claro, Ah, claro. para quienes nos escuchan y están considerando este visado, hablemos del proceso. ¿Cuáles son los requisitos principales para aplicar? ¿No? Bueno, no, como ya pasa un poco tiempo y sé que el proceso ha cambiado ligeramente, ¿verdad? Pero recuerdo que obviamente hay que llenar una solicitud, presentar una forma que se rellena en la misma. Tú tienes que elegir primero el consulado al que vas a ir. Lógicamente, no sé si esto ha cambiado o no. En mi caso, yo tenía la opción de, por estar viviendo en México, poder calificar a gestionar el visado en México. En ese momento, la E2 en México se hacía desde dos lugares, Tijuana y la Ciudad de México. Yo, como estaba en la Ciudad de México, no me hicieron viajar a Tijuana.
solo lo podía hacer directamente en la Ciudad de México. O si quisiera hacerlo en España, en la Embajada de Estados Unidos en Madrid, pues podría hacerlo en la Embajada de Estados Unidos en Madrid. No me parecía sensato irme a Madrid, estaba en México y en México me tomaron los documentos y no hubo ningún problema. Entonces, obviamente un plan de negocio, justificar la inversión. Recuerdo que sí había contratado un abogado para abrir la LLC en la Sociedad de Responsabilidad Limitada aquí en Texas, ¿verdad? Ya lo tenía todo eso y tenía ese business plan con una justificación de negocio a 5 años, ¿verdad? Con unas proyecciones y con un local en teoría, porque yo inicialmente no empecé en real estate, inicialmente era una idea de mover la empresa que teníamos en México a Estados Unidos, aunque inmediatamente, una vez que ya conseguimos la visa, empezamos a hacer operaciones de real estate inmediato, ¿no? Pero pues era, lógicamente, pues justificar el local donde vas a montar el negocio, llenar la aplicación, justificar unos mínimos fondos, eh, eh, lógicamente, como te digo, el business plan, fotos de Sí, pasaportes, ¿cómo se llama? Partidas de nacimiento, claro. cosas para justificar que la familia va contigo, ¿no? Dentro de las cosas en general que cuando hablamos con el abogado Víctor de la Flor el otro día, específicamente sobre el visado E2, nos dijo que lo más importante para empezar es tienes que ser ciudadano de un país contratado E2 con Estados Unidos, obviamente. Correcto, En tu correcto. caso, ese país sería España, no sería México, Sí, ¿verdad? Ok. correcto, sí, sí. Después necesitas una inversión sustancial en un negocio real y operativo en Estados Unidos. Uh Eh, -huh, ya hablaremos de la inversión porque también dijimos que inversión sustancial no tiene una definición exacta de la cantidad, uh -huh. siempre y cuando ese dinero se supera que va a estar operativo, ¿no? En el negocio. Am, Después también que habría que demostrar que el negocio no es marginal, es decir, debe generar empleo y beneficios económicos, ¿no? No es una invención. Y por supuesto, lo que sí has nombrado, el plan de negocios que tienes que poner. Pero David, en cuanto a la inversión, aun sabiendo que no hay una cantidad mínima establecida, en tu caso, ¿cuánto fue necesario y cómo estructuraste ese negocio? Bueno, como realmente, o sea, una de las ideas que todos, incluido yo, teníamos a la hora de presentar esta visa o también la otra, la EB5, que también es bastante conocida, la E2 o la EB5, ¿verdad? Es que esa cantidad necesita ser desembolsada de alguna manera, ¿verdad? En mi caso, yo sí enseñé unos fondos suficientes para subsistir durante ese periodo de tiempo sin tener que requerir la ayuda del gobierno, ¿verdad? Porque es una de las preguntas que te hace el cónsul. ¿Cómo vas a vivir? Porque sí, efectivamente, vas a abrir un negocio, pero ese negocio inicialmente pues no te va a dar dinero, ¿verdad? No vas a poder vivir de él porque pues estás arrancando, ¿verdad? Entonces, casi en la entrevista que yo tuve en este caso era una mujer, la cónsul, en la primera visita, o sea, no en la renovación, sino en la original, ¿verdad? La primera solicitud, sí dio, aparentemente a mí me pareció más importancia, no a tanto la inversión en el del negocio, sino a cómo te vas a mantener mientras tu negocio empiece a funcionar. Entonces, hombre, yo no puedo decir que haya gente que lo haya hecho a ceros, porque sí conozco gente que lo ha hecho a cero con una promesa de inversión porque su proyecto era muy interesante. Entonces, eso también lo tienen en cuenta, ¿verdad? Pero yo diría que moverte, si te vas a mover con una familia, no tener fondos suficientes para no mantenerte 2 años a full con todo, comida, bebida, cena, apartamento y todo lo que vayas a estar, me parece un cierto riesgo, ¿verdad? Un Claro. cierto riesgo. Eh, lo estructuré pues básicamente con la compra, o sea, luego lo que es la pura inversión la estructuré con la compra de un camión, con el alquiler de un local, la remodelación de ese local, la compra del inventario que en ese momento yo ya tenía porque estaba en camino desde la India, en ese momento era un tema de importación, ¿verdad? Entonces yo ya podía justificar que efectivamente el negocio yo ya lo manejaba en México de la misma manera y que tenía licencia de importador en México, lo cual no es fácil, y entonces yo podía justificar que efectivamente esa mercancía venía porque ya estaba pagada y de hecho estaba en camino al puerto de Houston. Entonces, todo eso, lógicamente, la presentación tenía una forma, ¿verdad? Y tenía sentido para la persona que lo estaba escuchando, ¿no? ¿Cuál fue la inversión sustancial que pusiste tú?
Bueno, yo no, yo enseñé aproximadamente unos 150.000, enseñé. Bien, muy Ok. bien. Enseñé como 150.000, pero lo que sigue en balance realmente a día de hoy, digamos, como inversión desembolsada al 100 son como 50.000, ¿verdad? Es Muy bien. realmente como lo que, digamos, lo que a ellos casi, lo que en la solicitud se puso y que luego posteriormente debes de ir o incrementando o manteniendo esa inversión, ¿verdad? A largo Claro. plazo. ¿Cómo fue esa recopilación de documentos? ¿Qué fue lo más complicado a la hora de demostrar ante inmigración? Am, ¿qué fue lo que más tiempo tardaste en conseguir? Ya sabemos cómo es la burocracia en algunos países. Bueno, yo ya llevaba mucho documento adelantado, porque como en México son todavía más puntillosos, por ejemplo, con ciertos documentos, digamos, sellados por el convenio de la Haya y todo eso, yo tenía mucho documento de mi visado mexicano, que me había servido, o sea, me iba a servir para esto, ¿verdad? En lo que más tiempo tardé fue en hacer un buen plan de negocio. Eh, mm, Fíjate, o sea, muchas veces nos centramos también en el abogado, no quiero decir nada malo del abogado, porque Víctor además es un tío estupendo. Yo he hablado con él, un día le llamé porque tenía una duda y me respondió sin ningún problema. Eso quiero dejarlo claro, que decirte que no todo el mundo es igual, ¿no? Entonces, pero el business plan es importante. ¿Y cuánto tardaste desde que iniciaste la solicitud hasta que recibiste la visa? Más o menos. No ¿Cuál me fue el proceso? acuerdo, no me acuerdo, pero fue rápido, fíjate. ¿Sí? Sí, creo que tardé que 3 meses en hacerlo todo. Ah, está muy bien. Porque había, digamos, depende mucho de la cita que te den en la embajada. O sea, yo presenté los documentos, este chico que te digo que me ayudó bastante fue muy, o sea, muy recíproco a la hora de esto no, o sea, yo le mandaba un lunes, quiero decirte, suponte, te llevan a la carpeta por DHL un lunes y él me devolvía, no, esto tiene que ser así, la carpeta tiene que ser más pequeña, no puede haber tantos documentos, esta Ujú. solicitud está mal rellena, muy rápido, o sea, el tipo fue muy rápido y luego ya pues ya la cita de la cónsul, o la cita ya, la que es la cita en persona, que es en lo que más tardan, ¿verdad? Porque sí que hay veces incluso que te dan con 6 meses de diferencia o incluso a veces más tiempo, ¿verdad? En Madrid hasta 6 o 8 meses. No recuerdo exactamente, pero tengo el recuerdo que fue rápido. O sea, igual 4 meses, 3 meses, no me acuerdo. Ah, pues está bastante bien. Sí, estuvo Bueno, muy bien. pues hablemos de lo que más tiempo tardaste, ese plan de negocios. ¿Cuál fue tu plan? ¿Qué es lo que pusiste? Y a día de hoy sigues en la misma línea que tenías con ese plan de negocio inicial y lo estás cumpliendo. ¿O has tenido que hacer algunos cambios en ese plan de negocio que se adaptan mejor a tu forma de trabajar, aún trabajando dentro de las regulaciones que pone ese visado? Sí, o sea, tuve que cambiar porque cambié de negocio, en realidad. O sea, la realidad es que yo empecé con un negocio de importación de muebles, que es el negocio al cual yo me dedicaba en México, por un tema de mi esposa, que es decoradora de interiores. Entonces no fuimos con el negocio nunca de financiación. Yo acabé un poco cansado con el tema de la crisis del 2008, Carlos, la verdad que fue muy desafiante. Tenía muchos clientes de más de 20 años que quedaron arruinados en esa crisis. A mí eso me pegó psíquicamente fuerte, ¿sabes? Porque eran clientes a los que yo tenía, que eran amigos míos, que habían desarrollado su carrera perfectamente, no tenían ningún problema y de la noche a la mañana lo perdieron todo. Claro, Entonces, claro, gente a la que tú conocías, que no eran unos bandarras, que eran gente, digamos, como Dios manda, que habían creado su negocio y que de repente pues tuvieran que cerrar porque sus líneas de crédito al banco de turno les parecía que ya no eran suficientes, ¿verdad? Pues eso, yo cambié completamente de plan y decidimos dedicarnos a algo más idílico, ¿no? Más bonito, más, ¿no? A la decoración y demás. Y entonces emprendimos el negocio de mi mujer, que fue con el que inicialmente montamos ese business plan, ¿verdad? ujú, Eh, pero el nombre de la compañía sigue siendo la misma hoy en día, y con lo que hago flips, ¿verdad? Y si es verdad que ahora en mi renovación que tuve hace 2 años y medio, sí tuve que presentar otra vez, hacer un business plan nuevo, ¿verdad? Acorde al negocio que estaba haciendo. Pero estabas haciendo. sustancialmente, claro, pero sustancialmente los números de la inversión fueron los mismos. Es decirte, o sea, básicamente lo que cambió era el motivo de la inversión. Pero el fin o sea, la cantidad de la inversión fue el mismo. De hecho, sigue siendo la misma y sigue siendo la misma empresa. Sí.
Entonces, ya con la visa aprobada, hablemos de lo que te permite y lo que no te permite. Primero de todo, ¿qué derechos y beneficios te otorga? Sí, si me dejas solo apuntar un momento Sí, que me claro. decías antes que fue lo más, porque creo que es algo que la gente sí debe de saber. La entrevista con el cónsul hay que prepararla. O sea, la entrevista con el cónsul hay que prepararla. Casi te diría que es lo más importante. Eso es algo que un abogado también te ayudaría Sí, a pasar esa entrevista, ¿no? Poder tener esa exacto, charla, que ya saben exacto, cuáles son las preguntas y cómo deberías responder a ellas. exacto. El abogado suele tener una idea más o menos definida de qué es lo que te van a preguntar, ¿verdad? Pero tal como tú te presentes, o sea, la firmeza a la que tú crees en tu proyecto, yo creo que es determinante. O sea, en mi Claro. caso, si me permites que lo cuente, creo que la gente debe de saberlo. Nuestra entrevista, porque la hicimos los tres, o sea que fuimos los tres a la ventanilla, además Los la tres te embajada refieres a tu mujer y tu hijo. y mi hijo, sí, 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 porque Sí. los tres éramos susceptibles de la misma visa, ¿no? Ujú. Ellos como acompañantes, yo como solicitante y bueno, y Javier, mi hijo, como secundario. Eh, la embajada de la Ciudad de México, de Estados Unidos en la Ciudad de México, es como un aeropuerto. O sea, es gigante. Hay 70, 80, no sé cuántas ventanillas hay. Y sillas como para esperar, pues igual hay 500. O sea, es muy grande. Esa persona que te ve a ti ve a miles de personas. Entonces, es especialmente seca, o sea, y fría, ¿verdad? Entonces, en nuestro caso, o en mi caso, más bien, yo siempre digo y gasto de broma a amigos que siempre me preguntan cómo lo hiciste y demás y tal, que yo tuve denegada mi visa en todo momento. La mitad de la entrevista la pasé con mi visa denegada en todo momento, porque la inversión no era alta. El proyecto pues tampoco era quizás atractivo para el gobierno o para la persona que estaba delante, importador de muebles, pues a quién le importa, ¿verdad? No había nada como atractivo, no como a mi amigo, como te digo, que sí que tenía un proyecto muy atractivo, muy interesante, que aunque no tuviera dinero, era muy interesante. Mi proyecto era un proyecto normal. Entonces, la mitad de la entrevista, yo estaba completamente seguro de que estábamos mal, ¿vale? Nos hace sentarnos, dice, lo voy a pensar, ¿vale? Nos hace sentarnos 2 minutos, yo me dirijo le hablo a mi mujer y digo, no, nos van a denegar, ¿vale? Nos llama otra vez a la ventanilla y me dice, bueno, no recuerdo muy bien cuándo fue la pregunta, pero sí recuerdo cómo fue la respuesta. Y más o menos la pregunta fue, ¿pero usted va a vivir aquí en América con este salario o quiere vivir del gobierno, ¿no? Y entonces yo sin ningún miedo, porque me daba por denegado, ¿no? Pues le digo, abra la página, vaya al expediente, por favor, y vea la declaración de impuestos de España. ¿Ok? Entonces le digo, sí, sí, ¿qué página? Le digo, mire la página 31, no me acuerdo, 31, 30. Digo, ve ese montón de números que hay ahí, le señalo con el dedo a través del cristal. Digo, mire ese documento que está ahí. Dice, ¿lo ve? Dice, sí, ¿ve ese número? Y le digo, that's my house. It's a house with pool. ¿Ok? I have a house with pool in Spain. Y le dije, ¿usted cree que si yo tengo una casa en España con piscina, me voy a quedar yo viviendo del salario social americano? Y me miró y me dijo, approve. Claro, Y así, y así es. O sea, que muchas veces dices, un pequeño detalle puede matar o salvarte. claro, claro, Y entonces, quiero decir, la entrevista es importante. Entonces, el abogado sí es verdad que nosotros fuimos como, pues en plan torero, a calzón quitado. Pero sí es verdad que si lo piensas retroactivamente dices, ojo, macho, la verdad es que igual alguien nos tenía que haber ayudado un poco, ¿no? Pero bueno, claro. No, sobre todo saber esas sorpresas que te pueden caer claro. durante la entrevista. Sí. Bueno, a ver, cuéntanos. Entonces, te aprueban la visa y qué son las cosas que la visa te permite poder hacer aquí en Estados Unidos. ¿Qué derechos y beneficios te otorga? Bueno, puedes hacer bajo tu empresa prácticamente lo que quieras. O sea, tú puedes manejar tu empresa
Con la E2 tu esposa tiene derecho a trabajar también, tiene Social Security Number. Nosotros tenemos los dos, mi esposa y yo, Social Security Number. Mi esposa puede trabajar en lo que quiera y yo solo puedo trabajar, lógicamente, manejando mi empresa. Eso es básicamente lo que puedes hacer. El hijo es el que no tiene prácticamente ningún derecho, no tiene Social Security. Y es algo que la gente tiene que saber. Los 21, los E2, a los 21 años, los hijos de E2 salen de la visa. Tienen que buscar Vale. otro camino. Y entonces, en el caso de tu hijo, por ejemplo, ya lo siguiente paso sería su visa de estudiante, ya cuando tenga 21 años y va a estudiar aquí en Estados Unidos, supongo. Exacto, sí, esa era una de las opciones, o cambiar de estatus de visa y aplicar a otra de ellas donde el hijo ya está incluido, ¿verdad? Con esa visa tienes que, estás limitado a estar en Estados Unidos todo el tiempo mientras que estás con el visado y no puedes salir del país, o si te da acceso a entrar y salir. Sí, sí, o sea, la visa E2 o sea, puedes salir sin ningún problema, salir y entrar, ¿verdad? Eh, tienes la limitante de que sí, efectivamente, o sea, hay gente que no quisiera salir, ¿no? O porque quiere conocer el país o viajar en verano y demás. Sí es verdad que la visa E2 te obliga, creo que alguna otra visa también, pero cada 2 años tienes que salir. O sea, obligatoriamente, para renovar tu permiso I-94. Cuando Claro. tú tienes en el pasaporte te ponen un numerito y entonces te dicen validez hasta, ¿no? Y entonces, aunque tu visa sea por 5 años, que en el caso de españoles y ahora mexicanos también es cada 5 años, ¿verdad? No sé para otros países que tengan el tratado si es cada 3, pero en el caso de cuando yo saqué la visa, México solo tenía 1 año, ahora ya tiene 5, y España también tiene 5. Creo que como el resto de la Unión Europea. Pero sí, efectivamente, cada 2 años tienes que salir. Pero sí, sí, claro, Oye, puedes salir y entrar, claro. y antes habías también mencionado en cuanto a las limitaciones que te da el visado, que no puedes trabajar fuera del negocio vinculado a la visa, pero ¿qué más limitaciones tiene? ¿Te puede otorgar la Green Card también o es algo que es otro proceso diferente o no tiene nada que ver con la Green Card en este sentido? No, no, la E2 puedes estar renovando indefinidamente, ¿ok? Mientras tu negocio justifique y a la persona tienes que hacer entrevista exactamente igual, o sea, no es un proceso automático. Pienso que debería de serlo, ¿verdad? Si tú lo tienes todo correcto, pagas tus impuestos y tu negocio está declarando, pues ¿por qué no tiene que ser automático? Pero en este caso no. O sea, tienes que salir del país, pedir una entrevista, renovar documentos y pasar otra entrevista de nuevo, Y ¿verdad? esos Y documentos estás demostrando que el negocio sigue activo y que es rentable, ¿no? correcto, sí. Sí, es más o menos la misma gestión de la solicitud de la visa, con menos documentos, porque ya parcialmente no tienes que enseñar muchas cosas de la inversión, es más bien enseñar la realidad. O sea, tú dijiste que ibas a hacer esto, ¿qué has hecho? ¿No? Y enseñarlo, ¿no? ¿Cuántos empleados tienes? No necesariamente tienen que ser empleados, vamos a decirte, fijos, sino pueden ser temporales, pero sí es verdad que creas un negocio, pagas tus impuestos, o sea, si un niño bueno, no te han puesto multas de alcohol, cosas de estas. Oye, y entonces la visa dura ¿cuánto tiempo? La visa dura 5 años, la E2. 5 años. Para españoles y mexicanos, 5 años. Entonces, y la renuevas eso cada 5 años, pero lo que acabas de decir, que cada 2 años tienes que, o mínimo cada 2 años tienes que salir del país para renovar la I-95, has dicho, Y ¿verdad? 90, y 94. Y 94. I-94, vale. Ujú. Am, bueno, y compártenos tu experiencia. ¿Hubo algún obstáculo en esas renovaciones? ¿Hubo algún problema que has tenido? A mí me consta de uno que tuviste porque te Bueno, tú lo coincidió con la sabes bien. pandemia. Tú lo sabes bien porque no somos amigos y nos conocemos hace 6 o 7 años, entonces tú ya eres conocedor de la historia. Fue bastante más difícil la renovación que la visa primera, porque la persona el cónsul que me atendió en Madrid, pues no había ni leído los papeles. Entonces, te lo resumo rápido, pero todavía me estoy recuperando del susto, ¿sabes? Bueno, yo llego a Madrid a renovar hace como 2 años y medio, con retraso, porque obviamente con el COVID no se podía, durante la pandemia no se podía renovar, los consulados estaban cerrados, ¿verdad? Eh, entonces, en el primer momento que se abre el consulado, como
nosotros estábamos con la visa casi expirada, ¿verdad? Porque, bueno, miento, la visa está expirada, pero no el permiso de residencia, que es ese famoso I-94. O sea, tú puedes estar en el país 2 años más, ¿verdad? Ya sin salir, ¿ok? Pero sigues estando legal con la I-94, ¿vale? O sea, ¿qué quiero decir? Para que la gente lo entienda. Tú puedes tener esa visa 5 años, ¿verdad? Pero si tú sales en el año 5, 6 meses antes de la renovación, ¿verdad? Tienes tu I-94 por 2 años desde la fecha de salida y tú no puedes renovar, porque por cualquier circunstancia no has podido renovar y te pasa un año y medio, ¿verdad? Para renovar, tú no incurres en nada raro, sino que tu permiso de residencia está permanente, o sea, no de residencia, sino tu permiso de estadía está vigente, porque es la I-94, aunque la visa esté vencida. Tienes la posibilidad. Entonces, pero nosotros en nuestro caso, las dos ya iban a vencer, ¿verdad? Porque los consulados no se abrían y cuando se abrieron había pues más de un año de espera, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos pilló en el medio de la pandemia la renovación, casi la I-94 expirada, y de hecho nos pilló en medio de hablar con USCIS, ¿verdad? Con ¿cómo se llama? Una renovación temporal, un permiso temporal de un año más, pues porque explicando, oye, mira, yo quiero renovar, ¿verdad? Pero no puedo porque no hay consulado, ¿verdad? Al que ir, ¿no? Y entonces eso me pilló en el medio, fui a Madrid y me denegaron la visa, o sea, me denegaron la renovación, ¿no? Con el negocio creado, con mi mujer aquí, con 3 proyectos, 5 empleados, ¿no? Y todo fue muy divertido, porque nosotros entregamos los documentos 2 años antes, con la pandemia, no nos obligaron tampoco a renovar los documentos actualizados, lo cual no había sido ningún problema, porque de hecho, como yo soy muy previsor y ya me conozco al funcionario de turno, ¿verdad? En general, pues yo ya llevaba un machote de documentos nuevos y una renovación más reciente, ¿verdad? O sea, como si me fueran a pedir los documentos de nuevo, ¿verdad? Afortunadamente los llevaba, ¿no? Pero nunca me los pidieron. La persona que me atendió me dijo que mi negocio no era nada interesante y bueno, pues me dijo adiós y no me dio, o sea, no me dio tiempo ni a decir hola, ¿sabes? O sea, me dijo adiós, le digo, oye, ¿cómo que adiós? O sea, mi mujer está en San Antonio, mi hijo está en el colegio, tengo 5 empleados, una casa bajo contrato y 2 casas compradas. O sea, está loco. No, se fue. No había leído los documentos, no sabía de lo que estaba hablando. O sea, en ese primer momento era la primera vez que veía mi carpeta. Ese ya iba con la intención de decir que no a lo que fuera, ¿no? O sea, Sí, y yo creo que igual es que están acostumbrados a denegar documentos de gente que quiere entrar con la visado B2 sin darse cuenta que este sí ya es un negocio operativo que está funcionando y que está funcionando bien. claro, sí, no, la verdad, yo me quedé muy sorprendido porque realmente, como te digo, soy un tío muy previsor y yo podía, no recuerdo cuál es la circunstancia, pero como te digo, o sea, por ser español podía solicitar la visa en España, por haber vivido en México y mi primera visa haber sido solicitada en México, podía solicitar en México, pero como te digo, como yo era un tío previsor en su momento y justo antes de que enviaran los consulados, en ese momento se podía pedir visado también en Canadá, ¿vale? En Toronto, en el fondo yo tenía, afortunadamente para mí, los 3 consulados abiertos. ¿Vale? A la vez que hice la solicitud en Madrid, ¿verdad? A la vez que hice la solicitud en Madrid, yo ya había hecho la solicitud en Canadá, ¿verdad? Y estaba esperando, por el tema del COVID, cuál de los dos iba más rápido, ¿verdad? En ese momento fue Madrid más rápido, me fui a Madrid yo solo, ni siquiera me traje a mi mujer y a mi hijo porque alguien se tenía que quedar al cargo de los muchachos y de pagar sus nóminas y de los documentos y demás, y yo me fui y afortunadamente perdí 3 semanas en Madrid, me denegaron la visa, como digo, perdieron 3 semanas en Madrid, pero yo ya había hablado, el mismo día que me denegaron, yo ya velé, o sea, yo no me quedo quieto, no me quedo quieto llorando en una esquina, oh, qué pena mi vida, no. Yo el mismo día, esto fue un miércoles, el mismo miércoles me parece que fue, yo llamé, o sea, llegué a mi casa, llamé a la embajada en Toronto, mandé un correo y me dijeron, tenemos cita urgente, ¿la quieres para dentro de 3 semanas? Y dije, sí. Y me fui a Toronto a presentar la visa. Los mismos documentos. O Increíble. sea, quiero decirte, los mismos documentos que había presentado en Madrid, los mismos documentos los presenté en Toronto.
No tuve ningún problema en Toronto. La persona que había leído, o sea, que había leído la carpeta, me dijo, ¿pero qué ha pasado? No, me dijo una chica de origen asiático. Dice, ¿qué ha pasado? Digo, pues no sé, macho, dímelo tú, porque pues soy el mismo que hace 3 semanas allí. Dice, ¿pero por qué te han denegado? Digo, pues no lo sé. Dice, pero si todo está bien. Digo, pues eso digo. Y me dijeron, no, no, ya está, toma. Qué increíble. Qué odisea. La burocracia, ¿verdad? Sí, sí, Oye, así ¿y qué es. planes tienes hacia futuro? Si cambian las reglas de la visa o si decides quedarte en Estados Unidos de forma ya permanente, ¿qué opciones estás considerando? Bueno, estoy considerando y de hecho prácticamente, no, no sé si hemos llegado a hablarlo antes o una de las veces que nos hemos hablado originalmente por amistad, quiero decir, hemos solicitado la EB5. Hemos solicitado la EB5 y bueno, pues estoy esperando contestación desde hace un mes. Sobre todo la presenté, como te digo, no tanto por nosotros, porque efectivamente a nosotros todavía nos quedaba el 2027 para renovar, pero sí es verdad que nuestro hijo entraba fuera de visa en los 21 y tampoco quería estar yo cambiándole a él de visado a estudiante para luego ir a una visa H o una J por estudiante, por no sé qué, ¿no? Entonces, pues presentamos la otra visa. Bueno, ya hablaremos tú y yo después de la EB5, porque tengo yo unos proyectos muy interesantes de EB5, los cuales requieren una inversión, como tú ya sabrás, el EB5 requiere una inversión de $800,000 o 1,050,000, dependiendo del proyecto donde estás invirtiendo. Y ahí Correcto, tengo sí. uno muy bueno que presentarte que yo sé que te va a gustar mucho la idea. Pero bueno, Sí. eso va a ser otro video que haremos más adelante tú y yo cuando ya la tengas y el Muy bien. proceso. ¿Estás usando abogado para ese visado o no? Para el EB5. Estoy, estoy usando abogado, sí. Ya has aprendido tu lección del primero. Mi mujer no me dejó. Muy bien. Oye, David, vamos a hablar de los flips, ¿no? Y de las Ujú. oportunidades en bienes raíces. Y yo, pues ahí es donde está mi granito de arena, que de la forma que yo pude contribuir, porque tú entraste con nosotros en mi compañía, yo como broker, y tú fuiste agente inmobiliario dentro de mi compañía. Para lo que tú querías hacer, específicamente para los flips, pues obviamente se te hacía la vida más sencilla si sacabas tu licencia de bienes raíces y entrabas bajo el sponsorship de un broker y ya de ahí ya podías tú encontrar tus casas y hacer los flips. Am, Cuéntanos cómo estructuraste tu negocio para poder cumplir esos requisitos de la visa E2 con los flips. Bueno, básicamente, como te dije, en la primera, no, en la primera solicitud, o sea, lo que es la visa original, como hicimos, digamos, estamos bajo una epígrafe de muebles, ¿no? En este caso de importación de muebles, pero prácticamente a los 6 meses de estar con el tema de la importación, a mí ya, digamos, el susto de la crisis financiera ya se me había pasado y empecé un poco pues a buscar información y demás. Llegué a la conclusión que la manera más fácil de, de empezar era o sea, al final la información lo es todo. Cómo consigues la información de saber precios de mercado realmente comparables, cuáles quizás son las áreas mejores o no. Llegué a la conclusión de que lo mejor era sacarse la licencia en vez de quizás, bueno, pues delegar en otra persona, ¿no? El hecho de hacerlo. Tampoco conocía a nadie que realmente hiciera lo que yo quería hacer, ¿no? Entonces me pareció mucho más sencillo sacarme la licencia y me la saqué. Tardé un poco porque todo fue en inglés, mi inglés era malo, el de ahora no es mejor, pero algo hemos mejorado. Y saqué la licencia en el 2016. Y de ahí, ¿cuáles crees que han sido los mayores retos que enfrenta un extranjero para hacer flips en Estados Unidos? Bueno, la búsqueda de dinero siempre lo más difícil, ¿verdad? Eh, Todo es más fácil cuando, o sea, el americano tiene, o el americano o la persona que vive en Estados Unidos tiene, no necesariamente americano, pero que ya tiene cierta experiencia aquí, por su idiosincrasia y su cultura, ellos confían en ti, pero sobre todo confían si te han visto que tienes una manera de hacer algo y que esa manera funciona.
Entonces, no son nada miedosos en ese aspecto. Entonces, yo mi primer flip lo financié con dinero privado, lo que aquí llaman Harmony Lender, a unos intereses de muchos, porque no tenías experiencia, ¿verdad? Pero ya te digo, no me arrepiento, han pasado ya casi 7 años desde el primer flip y ya llevo 74. O sea que algo... 74 flips desde el 74. primero. Wow. 74 desde el primero, sí. Sí, entonces tenemos ya un sistema bastante depurado. Lógicamente ha ido mejorando con el tiempo. Tengo unos chicos que trabajan conmigo, que llevan 5 años conmigo, que son fieles, ellos son fieles a mí, yo soy fiel a ellos. Y eso me ha permitido también desarrollar bastante bien un poco una herramienta de trabajo. Pero también uno de los mayores, no riesgos, pero entender es un poco entender al trabajador de aquí, ¿verdad? Sí. Nosotros, y lo digo sobre todo por los españoles, no tanto por hispanoamericanos, nosotros hablamos duro. Entonces muchas veces nosotros tendemos a pensar que si tú gritas, ¿verdad? O te enfadas y le dices a alguien, al electricista, no sé, cualquier improperio, en España eso suele funcionar, ¿verdad? Porque el trabajo no es tan fuerte como aquí, ¿no? Pero si tú aquí le dices algo al electricista, lo más fácil es que el electricista se vaya Claro. y ya no tienes electricista, ¿verdad? Y son especialmente sensibles, quiero decir, o sea, Hay que los tomárselo con delicadeza. hay que tomárselo con delicadeza. Mi mujer sigue sufriendo bastante. Yo me he hecho más, como dicen los modernos, más resiliente. Entonces yo soy mucho más flexible para muchas cosas bueno, y encuentro un modelo de negocio que funciona realmente, ¿no? O por lo menos a mí me funciona. En- eh, Pero no entonces, solo que te, pero escucha, no es solo que te funcione a ti. Lo importante es que le funcione al gobierno de Estados Unidos, que son los que te claro, están dando el visado. Porque si te pones a pensar, la verdadera razón por la que el gobierno de Estados Unidos da este tipo de visados no es para ayudar a un extranjero a que venga aquí a lograr su sueño americano. Es para que ese extranjero traiga dinero a Estados Unidos y ponga a crear puestos de trabajo que van a movilizar la economía. Tú ponte a pensar en un solo flip. Vamos a hablar de un flip solamente, ¿vale? Todos los puestos de trabajo que tú has creado gracias a ese flip, ¿vale? Empezando por el agente inmobiliario que ha puesto. Vamos a hablar de una casa que estás comprando, ¿vale? Que vas después a arreglar. Para tú poder ganar esa, esa diferencia de la compra y la venta después de que lo hayas arreglado, le has pagado la comisión al realtor del vendedor, seguramente. O a lo mejor porque tú eres el realtor de ti mismo, así que no te vas a pagar comisión. También de ahí se va a llevar un poco de dinero el broker de ese agente inmobiliario. Se está llevando dinero también el, la casa de títulos, el notario de la casa de títulos, como también si ha habido una tasación de la casa, el tasador se habrá llevado dinero. Si estás utilizando un banco, un préstamo bancario, el banco se ha llevado dinero. Si has tenido que hacer una inspección de la casa, el inspector se ha llevado dinero. Y eso es antes de la compra. Todavía no tienes la casa, todavía no has empezado a trabajar con ello. A continuación, ya que ya has comprado la casa y ya está en tu poder, cuéntanos qué puestos de trabajo has creado, a quién contratas para que te pues, ayude. pues son fácilmente otros 15 o 16, depende del trabajo que tenga la casa, pero lo normal en una casa realmente de las que nosotros trabajamos hay que hacerlo todo. O sea, cambiar el techo, poner la máquina de aire acondicionado, nivelar la casa, que aquí, para los que no están en Estados Unidos, pero aquí, por ejemplo, en el área de Texas, las casas, la cimentación es una base, una losa grande de concreto, y aquí el terreno es muy arcilloso y tiende a moverse. Entonces esa casa, de vez en cuando, hay que nivelarla, ¿verdad? Entonces, la compañía de fundación, ¿verdad? El plomero después, porque normalmente todos esos drenajes que van debajo de la casa, al moverse la casa, se rompen, ¿verdad?
Y luego, pues lo típico, el pintor, el tipo que pone el piso, si hay un tipo que pone azulejo, el ingeniero, ¿verdad? Si hay que revisar y mandar un certificado de un ingeniero civil, prácticamente el electricista, como te digo, si hay que cambiar paneles o hay que cambiar o mejorar parcialmente la electricidad, el tipo que trabaja en el jardín, que pone, trae el mulch, corta la yarda, o corta el jardín, corta los árboles. O sea, son 20, 25 personas en Exacto. cada casa fácilmente, Más sin contar después, más después el cierre, el otra vez de cierre. nuevo. Exacto, o sea, pagas otra vez al notario, pagas a la compañía de títulos, pagas a la gente que representa al comprador, pagas a la gente, bueno, en mi caso no, porque como me represento a mí, no me pago a mí, pero pago al otro, ¿verdad? Y luego ya finalmente lo último, lógicamente, pues pagas impuestos por la venta. Ah, bueno, pagas property taxes durante el tiempo que tienes la propiedad también. Entonces, o sea, el volumen que se genera por cada propiedad es alto y de Así trabajo que se es. genera es alto. Pues imagínate, si calculamos más o menos que has hecho, que has creado 30 empleos en un flip, ¿verdad? Más o menos. Y yo creo que estamos haciendo números pequeños a 30, yo creo que serían Mm, más. Pero vamos a decir que son 30 empleos y has hecho 74 flips, ¿vale? Por 74 me sale 2.220 puestos de trabajo que tú has logrado en estos años que estás aquí con ese visado de dos. ujú. ¿Tú crees que el gobierno americano está contento contigo? No, yo espero que sí. Y además estás pagando impuestos también, así que Exacto. no Al solamente tipo de creas puestos de Madrid trabajo, no le pareció muy bien, pero bueno, no pasa no nada. solamente creas puestos de trabajo, sino que además estás pagando impuestos. Bueno, ya aquí terminando, cuéntanos si alguien nos está escuchando en algún otro país, ya sea en España, en México, donde sea, y quiere seguir tu camino, ¿qué consejos les darías? Bueno, lo primero yo creo que hay que creer en ti mismo. O sea, yo no soy muy amigo del tema de la autoayuda y de los grandes cursos, tú lo sabes, que no soy amigo de ese tipo de charlas y demás y tal, pero sí es verdad que uno necesita una cierta motivación, ¿verdad? Y, y no tengáis miedo, o sea, realmente Estados Unidos es un país mucho más fácil de lo que originalmente puede ser tu país de origen, desgraciadamente, o sea, esto es así. O sea, realmente yo lo que hago en los últimos, sobre todo 6 o 7 años últimos, yo compro casas en la subasta pública de los bancos, ¿verdad? Eso es en lo que baso mi línea de negocio. Yo estuve más de 20 o 22 años haciendo financiamiento a terceros y jamás tuve acceso a la subasta en España. Es un núcleo mucho más cerrado, mucho más privado, no le gusta a la gente que venga gente nueva. Aquí nadie me ha preguntado nada, Carlos. Esta es la realidad. O sea, Claro, Estados Unidos tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, pero la realidad es que tú vas allí y eres uno más. Nadie mira si eres blanco, negro, medio pensionista, alto, bajo, gordo, feo, ¿verdad? Tú llegas, compras, y si compras y eres capaz de desarrollar el negocio, pues vas a estar bien. Entonces, yo tampoco hago nada especial, los demás también pueden hacerlo, que crean en sí mismos y si ellos sienten que no son felices en el lugar en el que están y que son capaces de hacer más, pues por supuesto que lo intenten. oye, acabo de pensar también que no solamente estás creando puestos de trabajo, no solamente estás pagando impuestos, sino que además eres el causante de que las propiedades, las casas alrededor de las que acabas de renovar, suba su valor para arriba, porque ahora tienen una casa que se va a revalorizar, que va a valer mucho más dinero y va a hacer que todas las casas alrededor valgan mucho más también. Así que estás Ujú. ayudando a todo el mundo, en el fondo. Bueno, fíjate, no es una tontería esto que acabas de decir. En mi business plan de la EB5, ¿verdad? Uno de los puntos fuertes, digamos, de la estructura del negocio es justamente eso. La no pérdida o la recuperación de barriadas en casas antiguas, para que la gente vuelva a los barrios antiguos. O sea, ese es un punto muy importante que también puede ser para la visa E2, ¿verdad? O sea, a la hora de tu business plan, ¿verdad? O sea, Sí. esto nos ha salido un tip ahora, pero la gente que quiera hacer su visa E2 basado en un tema de real estate, pues también lo pueden decirte, añadir a su business plan, ¿verdad? Muy bien. Bueno, David, y ya por último, si alguien quiere contactarte o aprender más sobre lo que haces, ¿dónde pueden encontrarte?
Pues mira, yo tengo dos páginas web básicamente. Una es 3W, o sea, www.aprendeinvertirentexas.com, en Texas, con X, Aquí lo aprendeinvertirentexas.com. vamos a dejar escrito también para que lo vean. Y luego en la otra, donde se ven, digamos, en esa canalizamos inversores de fuera que quieran, no quieren vivir aquí, pero sí quieren tener inversiones en alquileres y demás. Todo eso lo hacemos, lo podemos hacer nosotros. Y luego la otra que tenemos es donde sí es verdad, donde mostramos nuestros flips más bonitos, los trabajos y demás. Se llama Unique Flip Houses, Unique, U-N-I-K, fliphouses.com. Muy bien, David. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Esperamos verte próximamente para que nos cuentes, para que tengamos otro podcast donde nos cuentes del proceso de la EB5. Así que te deseamos todo lo mejor. Muchas gracias, Carlos. Aquí, cuando tú quieras, eh, aquí me llamas, somos amigos, nos conocemos hace mucho tiempo, hemos trabajado juntos y seguiremos estando en contacto, claro que sí. Muy bien. Bueno, señores, si este episodio les ayudó, no se olviden de suscribirse, compartirlo y dejarnos tus preguntas. Nos vemos en el próximo episodio de Dale alas a tu sueño americano. Hasta la próxima. Bueno, ¿tú qué tal? ¿Te ha gustado?